Rafael Paz, bienvenido a En Portada, político y comunicador. ¿Cómo estás? Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bien, bien. Y más después de esa conversación fuera de cámara interesante que tuvimos. Hicimos un programa Yo creo que sí. Pero yo te entrevisté a ti. Sí, sí. A ti te gusta hablar mucho, ¿verdad? Como comunicador. Como comunicador, sí. En la vida real hablo poco. ¿Es verdad? Sí, Ay, porque yo lamentablemente yo hablo mucho. me gusta mucho escuchar. Muy importante. Ujú. Porque no todas las personas saben escuchar. Bien. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de todo un poco, porque de verdad que tú eres una persona que llama mucho la atención en el buen sentido, ¿verdad? Y como te estaba diciendo fuera de cámara, me encanta tu forma de exponer tu opinión, tus ideas. Tú no tienes que ver con nada, o sea, tú simplemente dices tus ideas y eso me gusta. Vamos a hablar de, ¿hubo algún momento o persona que te despertó lo de la parte política? Sí. Eh, pero antes de dos personas hubo un hecho que me despertó el interés por la parte política y tiene que ver con mi niñez. Este es un cuento que yo he hecho muchas veces, pero yo creo que aquí va a ser muy especial. Cuando yo estaba muy pequeño, yo veía a los muñequitos en el canal 5, que era en ese bueno, no era el 5, era el 6, en transmisión de pruebas desde el Mogote, Circuito Independencia se llamaba. Ay, mi madre. Hoy, Nos fuimos lejos. Telemicro. Y resulta que ahí la programación la completaban con unos muñequitos en la tarde. Y yo me ponía a ver los muñequitos. Entonces suspendían la transmisión de los muñequitos y ponían los discursos de Balaguer. Ay. Entonces yo me quedaba viendo. Y eso comenzó a llamarme la atención y ponían unos anuncios que eran de unos muñequitos, unos ratoncitos frente a un elefante blanco, la presa de Higüey Aguacate versus Itabo. Bueno, la confrontación política en ese momento era como pintoresca, más que todo. Y yo le ponía mucha atención, pero me generó como una curiosidad. Y un día le pregunto a mi abuelo, siendo niño, papá, ¿para qué hay un presidente? Y me dice, bueno, para que la gente nos robe. Yo, ok. Una respuesta muy sencilla para un niño como de 4 años, ¿verdad? Después le pregunto, papá, ¿y por qué tú y don Freddy, que era un señor que tenía una ferretería, que era amigo de él, mi abuelo era comerciante, no son políticos? Y me dice, bueno, porque los políticos son sinvergüenza. Ay, ay. Entonces, eso me generó el conflicto mental más grande de mi niñez. Y si los políticos son sinvergüenza y el presidente da para que la gente nos robe y el presidente es un político, entonces estamos fuñidos. Y mi interés por la política surgió por esa curiosidad de yo buscar la respuesta a eso. En mi camino, entonces, mis tíos comienzan a activarse políticamente. Mi tío Charlie lanza una candidatura a senador por la provincia donde yo crecí, que es Monteplata. Y yo me pego como una lapa, porque yo estaba interesado en la política. Entonces yo soy político desde los 10 años, en términos de activismo. Yo lo acompañaba a todas las reuniones, yo me iba para los campos con él, y peleaba cuando me querían mandar para casa, porque había actividades donde ya no se podía ir con un niño, Claro, tú sabes. ya era más adulto. Era más adulto. Y mi otro tío Willy era comunicador, pero con una inclinación mucho hacia los temas sociales y los temas políticos, y fue la primera persona que yo conocí que era delegado de un partido el día de las elecciones. Él era delegado del PLD en una mesa de votación en Monteplata. Entonces, luego comencé a leer y a involucrarme, y a los 14 años participo de lleno ya en mi primera campaña, y me hago parte del Partido de la Liberación Dominicana. Wow, pero fue como, vamos a decirle, amor a primera vista, de chiquitito. Uh-huh. O sea, no fue que, bueno, tuvo un periodo que sí, otro que no, fue, o sea, te llegó como
ese amor, como que, ok, sí, eso es lo que quiero. ¿Qué te duele de tu país a nivel personal? O sea, no como político, como persona. Mira, República Dominicana tiene dos cosas maravillosas. Primero, un país con un potencial enorme. Y segundo, es un país con una gente muy linda. Los Ah, dominicanos somos muy buenos totalmente. en nuestra naturaleza. Gente Mm, humilde, que le sonríe al otro, que ayuda, que es buen compañero, medio bulloso, ujú. pero gente buena. Entonces, ¿qué me duele de mi país? El desorden que hay en muchísimos ámbitos que no permite que nosotros logremos el potencial que tenemos y las injusticias que se cometen. Aquí hay mucha gente que abusa de su poder y que quiere aplastar al otro porque entiende que es vulnerable o que no tiene las herramientas, ni las conexiones, ni la seguridad porque ha crecido en vulnerabilidad y entonces deciden aplastarlo. Y esas dos cosas, esos dos elementos que me duelen, son los que me motivan en mi carrera política. O sea, yo lucho contra el desorden y contra las injusticias. ¿Tienes algún miedo que todavía no hayas superado? Hmm. Miedo. Sí, cualquier tipo de miedo. Sí, hay un miedo muy particular que está más vinculado a mis seres queridos en mi entorno. Yo llevo una carrera que es arriesgada. Bastante. Yo digo las cosas como las pienso. Yo enfrento a quien sea. No importa si está en el poder, si está afuera. Yo denuncio lo mal hecho y me confronto con lo mal hecho. Pero a veces temo que eso pueda perjudicar a personas que están a mi alrededor. Eh, Porque dicen a veces que la soga se parte por lo más fino. Eso sí, eso me hace ser más fuerte, Ujú. porque yo me he preparado para proteger a mi gente también. ¿En algún momento alguno de, bueno, tus padres o algún familiar tuyo te ha dicho, oye, bájale algo, de verdad siento como que te puede buscar un problema grave? O sea, ¿no te han dicho como que, mira, estoy preocupado por ti? A veces tú dices las cosas muy, te puede buscar un problema, ¿no te han dicho eso? Mira, déjame decirte, los años más difíciles de mi carrera fue cuando pasaron las elecciones del 2020. En ese momento salimos del poder y quienes llegaron al gobierno llegaron con un gran aplauso social. O sea, todos se lo celebraban y a nosotros nos cuestionaban por todo. Y la cantidad de persecuciones que yo recibí en redes sociales, el intento de linchamiento digital, El eh, acoso digital. acoso, incluso gente que me sometió de manera falsa a la justicia y me lanzaron campañas de descrédito, todo ese tipo de cosas. Y un día me dicen dos o tres amigos míos en el empresariado y que Rafi, ¿tú no crees que tú deberías como cogerte una pausa, bajarle un poco, unos meses? Porque es que quizá eso está como te están golpeando. Y yo le decía, mira, yo te lo voy a poner de la siguiente forma. Imagínate que el producto que tú fabricas no se esté vendiendo mucho en ese momento y que tu decisión sea para la fábrica. Ujú. La fábrica no se para y tú lo sabes. ¿Qué tú tienes que hacer? Cambiar tu estrategia de marketing, tu estrategia de comunicación y adaptarte al momento. Yo estoy pagando un precio momentáneo, pero los vientos cambiarán de dirección. Ya hoy es muy diferente. Hoy mi voz se conecta con la del pueblo. Ujú. Y hoy las cosas que yo digo, luego de muchos años al lado de la gente, caminando, oyendo, construyendo un vínculo fuerte con mi partido, con las comunidades, ya tienen una potencia y lo que hacen es felicitarme cada vez que yo digo algo. O sea, ya el juego cambió. Sí, ya lo ven con otros ojos, sí, porque al principio cuando, vamos a decir de parte de ellos, no conocen mucho el ambiente, pues lo más normal es que se preocupen por ti, Claro. pero ya después dicen, okey, está bien, él Además, sabe cómo defender. te digo algo, Evelyn. Yo he tenido que romper corozo. Yo soy de primera generación en la política. Ujú. Yo no tengo un papá que fue político, que me abrió el camino y que generó una serie de relaciones y que era natural y todo el mundo estaba esperando que yo entrara al escenario. No, cuando yo entré al escenario lo que dijeron, ¿y qué es lo que te busca aquí? ¿Quién es este? ¿Y por qué este tipo quiere hacer tal cosa? ¿Y qué es lo que este se cree? O sea, que es mucho más difícil tener Claro. una posición. Entonces, construir un espacio Ujú. que la gente entienda que cuáles son tus intenciones
que te conozcan, que conozcan lo que tú piensas, que conozcan tu corazón y cómo tú actúas y qué te motiva, es algo que toma tiempo, que requiere Sí, constancia. eso sí es verdad. Entonces, ¿cómo inicia cómo tú inicias en la comunicación? Porque estudiaste Derecho, ¿verdad? Ujú, Político. ujú. Te gustó la política, pero ¿cómo llegas a la comunicación? Ok, yo estudié comunicación política también Ah, en GW, George Washington University. Entonces, eso, yo siempre tuve un vínculo con la comunicación, porque mis dos tíos que yo te menciono, ujú. que fueron figuras determinantes en mi vida, eran comunicadores ambos. Yo estoy yendo a televisión desde que soy chiquito, desde un programa que hacía mi tío que se llamaba Friendo y Comiendo. Friendo y comiendo, Friendo y Comiendo. claro. Antes del show del mediodía. Mira, Claro que sí, hoy estoy yo ese en el show programa del era mediodía. famoso. Correcto. Y después mi tío fundó un programa que se llama Votando el Golpe con Jochi Santos. Y yo iba votando el golpe. Y después el matutino de Rumba. En el que Ay, yo que tú estoy hoy. creciste ahí. Oye, entonces, mi otro tío, Willy, tenía un programa que se llamaba El Día por Delante, en la mañana, en el Canal 45. Él era el director de Teleradio América. Ese modelo de multimedio, Ujú. quien lo gestionó por primera vez en el país fue mi tío, Willy. Entonces, después tenía el programa en la tarde que se llamaba El Interactivo CNI. Y yo siempre estuve involucrado en todo eso. Claro. Mi tío tenía una productora que se llamaba Enedón, y mi otro tío, y entonces se crearon programas chulísimos como Viceversa, como A Toda Máquina, y yo Ah, no, siempre estuve ahí. ya se entiende. Ya. ¿eh? O sea, era difícil que tú no estuvieras en la comunicación. Pero nunca me metieron en la comunicación. O sea, tú tuviste que romper brazos para entrar a la comunicación. Te lo juro, o sea, lo más natural era ¿Qué? que yo desde Claro, chiquito, por tu familia, por mi familia, te dieran todas las facilidades. pero no, eso no pasó. Entonces, Pero tú sabes que a veces eso es mejor, ujú, porque así tú aprecias más las cosas que cuando te la dan o te las facilitan. Tú las valoras más. eso es así. Ujú. Entonces, después del 2020, ahí sí, mi tío Charlie me invitó a ser parte de un programa que él estaba fundando, que se llamaba Al Mediodía. Se llama Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Y después yo entré al show del mediodía. De falta. Y eso se lo agradezco a un gran amigo mío que se llama Rafael Ventura, que es parte del show del mediodía, que fue quien vio el potencial para yo formar parte de ese programa, que es un patrimonio del pueblo dominicano. Claro. Más de 50 años, el programa más longevo del mundo. Y me siento orgulloso. Y a Iván Ruiz le doy Iván, que es mi Tremendo. hermano. Muy O sea, bueno. le doy las gracias de corazón a él y a Ventura por permitirme de ser parte de la historia del pueblo dominicano en ese espacio. Si tuvieras que describirte como profesional, dame 3 palabras que te describiría. Decidido, arriesgado e indetenible. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la política de antes y la de ahora? Porque hay una diferencia. O por lo menos eso es lo que se percibe. Sí, antes la política era más vinculada a las ideologías. Exactamente. Izquierda, derecha, comunismo versus capitalismo, conservadores contra la nueva ola de transformaciones latinoamericanas. Antes la política era más personal. Te llevaba, como se ejercía a tiro limpio en algún momento de la historia dominicana, con el revólver en el cinto, las enemistades eran profundas y personales en la mayoría de los casos. Sí. Y lo tercero es la comunicación. El estilo de comunicación política de antes, que era de barricada y de patria o muerte venceremos, ha transicionado hacia un modelo más concentrado en políticas públicas. Y siento que también era como muy apasionado de la gente de antes. Sí, y eso hace a algunos pensar que la política antes era más real que ahora. Pero yo pienso que no es que era más real, es que era distinta, porque ahora hay luchas. Lo que pasa es que la forma de comunicar la política va hoy más orientada hacia lo positivo y a los sentimientos de manera directa, hacia lo negativo y a la cancelación desde las sombras. Es decir, la política de confrontación se hace hoy a través de terceros que se dedican a destruir imágenes y honras. Y aquí eso se ha desbordado.
Antes la confrontación era directa y sin ambajes. O sea, eso de lanzarte una campañita y de tratar de decir que tú eres mil cosas, eso lo hacía una o dos gente en el país. Y todo el mundo sabía quiénes eran. Pero ahora eso se ha convertido en una herramienta y el que tú ves en discursos muy moderados, institucionales, que parecen muy buena gente, está pagando una estructura de redes sociales por atrás para que aniquilen a sus adversarios. Entonces, creo que en esa medida también es menos leal que antes. Y tú tienes que prepararte para combatir esa deslealtad. ¿Cómo yo lo hago? Dando el frente. Por eso he decidido hacer mi vida completamente pública y transparente. Yo no tengo esqueleto en el closet. Ninguno. Así no me pueden hacer ninguna campaña de ningún tipo. Digo, me la han hecho, hablando mentira. Muchísimos embustes han dicho de mí y han lanzado leyendas urbanas en mi contra. Pero al final las mentiras tienen patas cortas y la gente se da cuenta. Has sido muy estratégico en cómo comunicas tus ideas. ¿Qué rol juega la comunicación política hoy en la formación de líderes? Esencial, porque el mundo está hipercomunicado. Estamos en la era de la hipertransparencia y de la hipercomunicación. La gente cada 2 minutos mira la pantalla de su celular y necesita consumir contenido de calidad o un contenido que le llame la atención. Exacto. Más la atención que la calidad. Entonces, Totalmente. eso te obliga a tú tener que estar innovando, porque antes, por ejemplo, que los medios de comunicación eran pocos y que las redacciones noticiosas definían el contenido y se vivía un estilo de vida más calmado, la gente tenía más tiempo para dedicarte. Hoy tú compites con la farándula, compites con los deportes, compites con las noticias internacionales, con todos los memes del mundo, con todos los TikToks del mundo, y la gente está súper distraída. Y tú poder atraer su atención hacia una carrera y a un tema que tiene mucha desconfianza social, como es la política, requiere de un arte y requiere de tú generar un producto que sea atractivo, más allá de simplemente un discurso o de una pose. Por eso, el que es orgánico, el que es real, termina conectando con la gente. Totalmente. Así es. ¿Qué opinas del papel el papel de las redes sociales en la política dominicana? ¿Ayuda o confunde hoy en día? Hacen las dos cosas. Ayudan a que tú tengas una comunicación más directa con la gente, pero también te expone a lo que yo te explicaba ahorita, a que un conjunto de bandidos se dediquen a desacreditar a otros, a pagarle a gente sin ningún tipo de credibilidad, con cuentas falsas, para que comiencen a repetir una idea sobre alguien. Me gusta mucho la última película de Superman, ¿tú la viste? Sí, la vi. Bueno, Lex Luthor, una de las cosas que hace en un universo paralelo que él crea es diseñar unos monos que estaban sentados frente a muchísimos computadores y su único objetivo era acabar con Superman en las redes sociales, para generar odio en contra de Superman, y de momento la imagen del superhéroe más popular del mundo estaba siendo afectada porque un conjunto de monos sin cerebro se habían dedicado automáticamente a decir que el tipo era malo y que tenía un plan para acabar con la Tierra. Eso lo hacen, eso es una parodia de lo que sucede hoy con las redes sociales. Exactamente, es verdad. Me gustó ver la película. Tengo mis ciertas dudas, pero bueno, en algunas cosas. ¿Cuál ha sido? ¿Te gustó el perrito? ¿No te gustó? Ay, pero claro. Es que el perrito, mira, para mí el perrito llegó a ocupar, yo creo que la mayoría de la atención. O sea, la mayor atención de la película en algunos momentos, pero sí, claro. Yo tengo un perrito, ¿tú sabías? Yo tengo 3 gatos. ¿Tú tienes 3 gatos? Sí. Yo tengo un perrito que se llama Arslan. Arslan. ¿Y por qué el nombre? Es el león en turco. Oh, wow. Sí. Bien. Un Pomerania. Ay, perrito chiquito. Sí, se come todos los cables. Ay, es un personaje. Perrito chiquito. A mí me gustan los perros grandes, porque siento que los perros chiquitos como que, no sé, como que llaman tanta la atención y se portan tan mal. No sé, a mí me encanta, me encantan los animales, me encantan los perros, pero me atraen más los grandes, los perros grandes. Pero un perro grande necesita un buen patio, ¿tú sabías? Sí, no, yo no lo tengo. Yo tengo 3 gatos porque vivo en un apartamento. O sea, bien por la gente que lo tenga.
¿Cómo evalúas el nivel de participación política de la juventud hoy en día? Mira, yo creo que hay un despertar en la participación política de los Ay, jóvenes. sí, me encanta. Yo viví en muchos años viendo a la gente muy desinteresada de la política, Ujú. pero siento que poco a poco se ha ido cobrando conciencia de la importancia de participar, de utilizar tu voz, Ujú. de cuestionar o de apoyar las causas en las que tú crees. Y la gente ha ido aprendiendo que la ciudadanía tiene poder, que tú expresarte cambia las cosas. Entonces, lo que siempre le digo a los jóvenes es, involúcrate, participa. La gente tiene cierta desconfianza con los partidos políticos. Yo quisiera que todos los jóvenes se integraran a los partidos, pero el que no puede hacerlo por H o por R o no quiere hacerlo, que funde una organización y Exacto. desde ahí participe y construya una opinión, una voz sobre las cosas en las que cree. Al final, la política tiene y debe ser y es la lucha a favor o en contra de aquellas cosas en las que tú crees. ¿Qué tú opinas entonces de esos jóvenes que no participan en ninguna corriente política, pero viven criticando? O sea, no creen en la política, no participan, no votan, pero son los primeros que viven criticando al gobierno, no importa de qué partido sea. Mira, simplemente quejarse no tiene sentido. Tú tienes que convertir tu idea, tu opinión en acción. Totalmente. La política, si tú me preguntas una definición práctica sencilla, es la combinación entre teoría, ideas y acción. Y convertir eso en un sentimiento mayoritario, si tú lo deseas, o minoritario, porque también tú puedes hacer política de minorías. Ujú. Y tiene validez, porque tú decides, yo voy a ser un radical y yo voy a representar a un grupo segmentado. Ahora mi voz va a ser fuerte, yo no voy a convencer a la mayoría, pero yo voy a hacer valer lo que yo creo. Y eso es un derecho también. Entonces, hay mil formas de participar en política. Así es. ¿Están los partidos políticos preparados para formar nuevos liderazgos jóvenes o siguen siendo estructuras cerradas? Mira, todas las estructuras, por su naturaleza, tienen escalafones. Ujú. Los partidos promueven el liderazgo joven. Yo creo que hay una muestra de ello. Tú miras los tres principales partidos y tiene personas como nosotros que somos expresión de la nueva generación política. El PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo. Tú puedes tomar muchos nombres, diversos nombres. No voy a citar ninguno para que no se me sientan mal. Exacto, por favor. Pero hay expresiones Sí. juveniles. Ahora, también, y eso te lo voy a decir por experiencia propia, es bueno ir quemando etapas también. El proceso de maduración política no es tan rápido como la gente puede creer. Habemos personas que tenemos la oportunidad de muy jóvenes ocupar posiciones importantes y eso nos madura más rápido que al resto. Pero al igual que en organizaciones militares, religiosas, en las organizaciones de la sociedad civil, también en organizaciones empresariales, hay un proceso donde tú vas aprendiendo, donde tú te vas desarrollando, donde te vas formando. La política, un joven por ser joven no es buen político. Yo prefiero un político formado, Exacto, no garantiza que sea un buen político. con emociones bien controladas y con una vocación de tomar buenas decisiones y con visión, que alguien que no está preparado para eso. No importa si es joven o si tiene más edad. Al final, a lo que tiene que aportar la República Dominicana es que sus mejores hombres y mujeres de todas las edades puedan contribuir a hacer este país un país exitoso. Tú has sido testigo de jóvenes sumamente talentosos que fueron apagados por el sistema. ¿Te ha pasado? Mira, yo no creo que lo que te apaga es el sistema. El sistema siempre va a intentar apagarte, porque el sistema es como un bautismo de fuego. El sistema te prueba y prueba la fortaleza de tus convicciones, la persistencia de tu voluntad. Y si tú te dejaste amilanar por las dificultades, pues entonces tú no estabas preparado. No era el sistema el que era difícil, era tú que no eras lo suficientemente fuerte. Por eso he repetido y lo he dicho, la política no es un camino de rosas y algodones. Es un camino de piedras y de espinas. Y el que no esté dispuesto a que se le mayuguen las rodillas
caminando hincado por esa piedra y esas espinas, entonces no tiene madera de política. No va para eso. No, Busque otra cosa. correcto. Pero no Dedíquese la a otra política. cosa. No. Entonces vaya a hacer una cosa donde lo aplaudan, donde usted se tire fotos, donde todo el mundo lo salude. Quizás métase artista, pero la política no lo sube. Hay que tener mucha inteligencia emocional, de verdad, en la política. ¿Qué errores frecuentemente tú ves que cometen los jóvenes cuando se lanzan a la política? Creo que hay una tendencia natural. Primero, hay gente que no entiende que lo social no es lo político. La política te sorprende, porque gente que tú creías que te iba a apoyar no te apoya. Y gente que tú creías que no querían saber de ti son los primeros en apoyarte. El mundo como que se pone Yo siempre he dicho, la política es incierta. totalmente. O sea, no hay nada cierto, seguro. O sea, te puede sorprender demasiado la política. Correcto. Entonces, también hay una especie de ansiedad que se genera en los jóvenes principalmente. Quiero todo ahora, Y ya. y ya. Y más esta nueva generación que lo quiere todo rápido. Y hay una incomprensión de los procesos. En política no se pierde, Evelyn. En política se acumula. Tú tienes que demostrar constancia. Y en la medida en que tú te mantienes firme en lo que tú crees y en tu camino, no importa las decepciones que tú puedas tener, los tropiezos. ¿Tú sabes cuántas veces perdió Luis Abinader antes de ganar la presidencia? Creo que fueron 2, ¿no? Todas. Todas las anteriores, antes de ganar, él las perdió. Fue precandidato a senador de la provincia de Santo Domingo. Le quitaron la candidatura en la alianza con el Partido Reformista. Apoyó a Milagro en el 2008 contra Miguel Vargas. Le ganó Miguel a Milagro. Luego fue candidato vicepresidencial con Hipólito y perdió. Luego fue candidato presidencial en el 2016 y perdió por 20 puntos. La derrota de mayor margen en la historia democrática en ese momento. Y ganó la presidencia en el 2020. Danilo perdió en el 2000, perdió en el 2017 y ganó después en el 2012. Luego entonces, en mi caso, mi primera experiencia, yo te dije con mi tío Charlie. Charlie fue precandidato del PRD en el 93, perdió. Candidato del PLD en el 98, perdió. Candidato del PLD en el 2002, le hicieron fraude y perdió. Y vino a ganar en el 2006, 13 años después. Entonces, la política no es una acumulación de victorias. De que fulano, invicto. Es una acumulación de constancia. Sí. Lo mismo Leonel. Leonel en su momento, ¿sabes Pero qué? Leonel ganó desde la primera vez. Eso es lo que tú crees. Pero Leonel fue precandidato a diputado. O sea, se ganó una diputación en el 86. Se la quitaron la candidatura para dársela a otro compañero. En el 90 fue el más votado a nivel interno y le quitaron la candidatura. Se la dieron a otro compañero. 2 grandes decepciones en su vida política. Después fue candidato vicepresidencial en el 94 y perdió. ¿Tú sabes cuándo vino a ganar? A la 4ª elección. Sí. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Cuando tú miras la hoja de vida de los que han alcanzado el solio o los que han logrado un liderazgo. Tienen que atravesar un proceso donde van construyendo un liderazgo real sobre la base de la política, no de repartir cosas en función de posiciones que tú ganas coyunturalmente. No, y que pueden perder muchas veces y tienen que, aún así, seguir hacia adelante. ¿Tú sabes cuántos años duró Hipólito con un proyecto presidencial? 20 años. Ay, Dios mío. 20 años. Wow. ¿Cómo ves el rol entonces de la juventud en este 2028? Creo que será un año dorado en la participación de nuevos talentos. Sí. Creo también que tenemos el reto de demostrar nuestras capacidades porque hay contendores de mucha experiencia que tienen un espacio muy bien ganado. Entonces, la juventud va a tener que demostrar que va más allá del interés particular de ganar una posición, sino que sabe apostar a un proyecto de país
y que sobre todo está preparada. Porque sí te voy a decir algo, Evelyn. Hemos atravesado un periodo de política superficial en los últimos procesos electorales. A ese congreso llegó muchísima gente con campañitas de marketing que hoy no han hecho absolutamente nada de lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, eso crea decepción. Entonces, el reto de la juventud en el 2028 es llegar preparada a los cargos para que este país no pierda la confianza. Mira que en cada elección los dominicanos están participando menos porque la desafección política está aumentando. Y en nosotros está la responsabilidad de retener la legitimidad del sistema democrático. Y eso se logra con preparación, con buenas propuestas y sobre todo cumpliendo. ¿Cómo defines el momento actual del partido La Fuerza del Pueblo? Un momento espectacular. Acabamos de concluir nuestro segundo congreso, eligiendo a la dirección política, completando con 10 nuevos miembros. Hace 2 años habíamos sumado a 21 mujeres. Ahora completamos 10 puestos más. Cada día me encanta ver más mujeres en la política. Correcto. Y tenemos un organismo sólido que está preparado para liderar una gran victoria electoral en el año 2028. Leonel está en su mejor momento político. Omar Fernández es el político más popular de la República Dominicana. Nuestras estructuras partidarias cada día están más sólidas y en el 2028 vamos a ir a una competencia en igualdad de condiciones con el oficialismo. Ahora mismo, la Fuerza del Pueblo va en el carril de adentro para ganar las elecciones. He dicho que vamos en coche. Entonces, ¿me dices que la Fuerza del Pueblo está conectado con las nuevas generaciones de jóvenes? Sí, claro. La Fuerza del Pueblo, mira, tiene el regidor más joven de la capital, que es Rafa Gutiérrez, el Guti. Tiene el senador más joven del país, que es Omar Fernández. Tiene el presidente del Distrito Nacional más joven de todos los partidos, que es quien te habla. Y tiene una de las diputadas más carismáticas de la nueva generación, que es Juliana. Tiene representantes también igual de penetrantes como Celina Méndez, que es diputada de la circunscripción 1. Y así tú vas a lo largo y ancho del país y te vas a encontrar con regidores, alcaldes, diputados, gente muy buena, líderes territoriales de mucho peso, que creo que van a jugar un gran rol en el próximo proceso electoral. ¿Qué aprendieron como partido tras los resultados de las elecciones del 2024? Mira, yo creo que aprendimos a confiar más en nuestro trabajo y en la necesidad de fortalecer nuestro partido. Por eso nos abocamos de inmediato a este segundo congreso para fortalecer la organización. La Fuerza del Pueblo ha logrado mucho, Evelyn. Nosotros en el 2020 apenas logramos un 5% de votación. Pasamos de la casilla 18 a la 3. En este último proceso llegamos casi un 30%. Ya estamos en la casilla 2. Y siento que la gran lección es apostar al desarrollo del liderazgo territorial. Nosotros tenemos que preparar una gran cantidad de dirigentes a nivel nacional para que sean alcaldes, regidores, diputados en todo el país y que tengan la conexión con las comunidades. Y que la comunicación del partido es esencial para eso. ¿Qué legado quieres dejar como ciudadano, más allá de los cargos, de las campañas o de los partidos? Como ciudadano y como padre, porque tengo un niño maravilloso que se llama David y espero tener más, quiero dejar un legado de honestidad, de verticalidad, de ser una persona, de que mi hijo y de que quienes forman parte de mi familia y de mis círculos de amistad sepan que decir las cosas como son, que ser transparente, que ser real, vale la pena. Que tú puedes construir un liderazgo político no sobre la base de hablar mentiras y de posar, sino de ser tu versión más genuina. Que cuando mi hijo llegue a un sitio y diga, yo me llamo David Paz, la gente diga, mira, tu papá hizo bien por este país. Y que se sienta orgulloso, no solo de cualquier cosa que yo pueda alegarle o las puertas que le pueda abrir, sino que se sienta orgulloso de que lo hice bien para la gente,
para los humildes, para la gente trabajadora, para las instituciones del país. Eso es lo que yo quiero dejar. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí y tener esta tremenda conversación. Gracias, Rafa. Gracias, Evelyn.